Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados y estimadas? Es un gusto saludarles. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Bien, gracias, profe. ¿Usted cómo está? Bien por dicha. Qué bueno, Sí, profe. me alegra muchísimo. ¿Qué tal el tiempo por allá, por Colombia? Profe, está bastante frío acá donde resido, un frío tremendo y con algunas lluvias, pero digamos de manera como muy intermitente, no permanentemente. Mm. Y bastante frío, sobre todo en las noches, ¿Es que baja normal en mucho la esta época? temperatura. ¿Cómo, profe? ¿Es normal en esta época? Sí y no, porque se supone que estamos comenzando el verano. Ah, Y, y sí, digamos, todo el tema de contaminación, los gases de efecto invernadero han hecho una mella profunda en esos cambios climáticos tremendos. Eso, profe. bueno, yo hoy estoy aquí por la UVL, eh, dando la clase desde acá. Joaquín, ¿cómo le va? Bien, bien. A ver. Bien, bien. Hasta ahora estaba escuchando la presentación del Congreso. Ajá, de Hunted, sí. Sí, sí. Ah, muy bien. Y Raquel. Y Raquel, sí, muy bien. Excelente. Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, profesor Edwin y compañeros. Muy bien, Hola, gracias a hola. Dios. Un gusto saludarlos. Bien, bien. Morlín, Sí, hola profesor, buenas noches compañero. Pues eso. Ah, aquí también está frío, el clima está muy frío, casi todo el día estaba lloviendo. Sí, acá también en Costa Rica. Ujú. Muy frío y mucha lluvia. Es que en Centroamérica anda en el Caribe un huracán, ¿verdad? Sí, sí, Y nos está afectando a todos. Demasiada gripe. sí, yo hasta ahorita estoy recuperado. Casi, Bien. casi una semana estaba en cama, bien Oh, afectado con tos y fiebre. ajá, sí, anda un tipo de influenza extraña. Bueno, ya es un lujo, ¿verdad? Enfermarse, porque uno tiene tantas cosas que hacer que, que no anda huyéndole, ¿sí? Pero bueno. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura que hicieron esta semana? Cuéntenme un poquito de Armando Puy. Alberto, tienes tu micrófono cerrado. Sí, profe. No, estaba diciendo que la, que la lectura de Armand Puig, bastante, bastante interesante, sobre todo porque me parece a mí, digamos, aterriza su propuesta desde la perspectiva latinoamericana y me parece, digamos, que es relevante para nosotros, ya que pues nosotros nos encontramos contextualmente en comunidades de fe que pues estamos dentro de América Latina. Entonces, me parece interesante la propuesta que él hace y cómo, digamos, aborda desde su propuesta, tener en cuenta, digamos, es como esos tres pilares, digo yo, pueblo, pobres y cultura, que me parecen, Ujú, digamos, definitivos, ¿no? En ujú, nuestro contexto, ¿no? Sí, digamos, ujú. es muy interesante. ¿Para qué? Muy interesante, profe. ¿Verdad? Pueblo, pobres y cultura. Tenerlos
ejes transversales de la exégesis y de la hermenéutica. Y además la importancia que él hace, ¿verdad? De que para hacer hermenéutica, no es que hacemos lectura popular de la Biblia con simples opiniones, sino que tiene que haber una exégesis. Ajá. ¿Alguien más? Sí, Joaquín, dale. Yo esto de la mano de lo que hablaba Alberto y bueno, de lo que leímos, ¿no? También, eh, me trae otra vez algo que ya en otra clase ya discutí, que es la imagen, porque a veces decir pobre es como muy amplio y es muy Ujú. sesentoso, por así decirlo. Sí, Este, porque claro, porque es una sí, categoría que surge en aquel momento, sí. real, pero hoy las hermenéuticas siguen introduciendo la lectura latinoamericana, sigue introduciendo la idea de pobre, pero el tema es, bueno, ahí pensar quiénes son los Sí. y las pobres, Ujú. o a quiénes metemos ahí, si hablamos de una categoría socioeconómica únicamente, o si introducimos otros parámetros, digámosle, ¿no? Claro, Más que pobres, excluidos. claro. En la época de los 60, los 70 fue clave esa categoría. Sí, claro. Fue clave, fue central y tenía que darse así porque la mayoría estaba empobrecida con modelos de desarrollo económico que generaban dependencia, Sí, ¿verdad? totalmente. No Entonces, había un tiempo para darse este tipo estas discusiones las damos ahora porque ya se ha avanzado y hay otras cosas que podemos decir. Pero en aquel momento no había tiempo para darse, ay, no, pero pobre, ¿de quién estamos hablando? ¿De cuánto económicamente estamos pensando? ajá, No, no como ahora que se vive pobreza e indigencia. sí. Como- Sin embargo, en ciertos círculos conservadores se hablaba de pobres del espíritu, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces, la teología latinoamericana toma una opción muy clara, la opción por el pobre, y el pobre excluido de todo, el pobre económico. Pero el pobre después, años después, toma diversos rostros. Esa categoría toma diversos rostros, las mujeres, los niños, las niñas, las personas de la diversidad sexual, que eso, digamos que esa fue una de las últimas, ¿verdad? Que sean Sí, las personas con limitaciones funcionales, ahí está. las En situación de personas discapacidad. afrodescendientes o también las personas originarias, en fin, todo lo que se considera excluido mm, en ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más les movió? Bueno, muchísimas gracias por los compañeros que comentaron. ¿Están viendo esta presentación? Sí, 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 se ve. bueno, perfecto. Hoy vamos a tocar el tema del diseño del sermón. Comparado con la magia de las computadoras, nos dice Pablo Jiménez, y de la televisión, y los smartphones, diría yo, el sermón tradicional parece estático y hasta aburrido. Ujú. En este tiempo. Si ustedes quieren ir interrumpiendo porque algo les llamó la atención o quieren comentar algo, a mí no me molesta. Nada más toman la palabra. Eh, no significa que debemos abandonar esa predicación, no, sino que se debe renovar, se debe actualizar, se debe diversificar para dar variedad en la entrega del mensaje y tomar muy en cuenta a la juventud.
Por Sí. ejemplo, sí. Yo tengo ahí como algo, porque que es algo Ujú, que he visto en algunos sermones que, en algunas personas que predican, que utilizan la tablet como ujú. para, o leen la Biblia en el celular, como para esto, esta idea de renovar, pero no sé si la renovación en realidad pasa por ahí. No, no Creo que la necesariamente. renovación, claro, pero a veces lo que se intenta es como incorporar, como decir, incorporamos tecnologías al culto porque llevamos un cañón. O Ujú. porque un cañón, nosotros le decimos cañón al proyector, Un digámosle. proyector. Ajá. Ahí está, al Ah, proyector. qué susto. Claro, no, 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 sí, sí, no, sí, no. Somos medio complicados en Uruguay, pero no para tanto, digámosle. no, no, es broma, es broma. Sí, sí. O lo leemos desde la tablet. Me parece que, yo qué sé, la renovación pasa por el tipo de lenguaje que se usa. Exactamente. Sí, no necesariamente, porque yo use tablets o lo que sea. No, yo usando la Biblia solamente puedo renovar también, ¿verdad? Actualizar, diversificar, dar una claridad en la entrega del mensaje, ¿sí? Y incluso yo puedo tener toda la tecnología y ser la persona más aburrida, ¿verdad? Todavía, ¿sí? Pero sí, es importante tomar en cuenta a las personas más jóvenes que tienen mucha más experiencia con todo esto. Fíjense que estoy dirigiendo en otra universidad una tesis sobre los desafíos teológicos pastorales de las iglesias con la generación Z, que son jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que están todo el día con celulares, con tablets. Entonces, está muy interesante la tesis. Igual nos debemos hacer todas estas preguntas, ¿verdad? Tenemos que ir preguntándonos hasta dónde, cómo la iglesia también tiene que tomar en cuenta todos estos elementos. El sermón tradicional se compone de 4 partes principales. Y esto, si quieren tomar nota, es importante. Igual yo les dejo esto en la plataforma. La introducción, la presentación del tema o proposición, ¿verdad? Porque el sermón tradicional usa tema o proposición, el desarrollo de lo que usted va a decir y la conclusión. Vean que son las partes de un discurso, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el sermón tradicional es muy temático. Ujú. Por lo regular, el desarrollo, que es el tercer punto, se divide en partes, en puntos. Entonces, recuerden, tenemos la introducción, la presentación del tema o proposición, el desarrollo y la conclusión. Recuerden que Barth está muy en contra de esta forma, ¿verdad? Apela más al sermón bíblico e incluso no, indica que no hace falta una introducción porque ya toda la liturgia es una introducción. Pero bueno, ese es el punto de vista de barthiano. Muchos otros siguen este modelo. Este es uno de los modelos más seguidos. Y aunque la mayoría de los manuales de homilética indican que el sermón puede tener de 2 a 5 puntos, lo más común es que ese desarrollo se divida en tres puntos. Esa división en 3 puntos se basa en los sermones de San Agustín, que utiliza a la vez la retórica aristotélica. Entonces, por ahí es donde nos ha venido en la tradición, ¿verdad? Eso, y además recordemos que mucho de la teología de Lutero también viene por ahí y la influencia que se hace al protestantismo también. Entonces es probable que también esta forma haya llegado por ese medio. San Agustín creó el sermón de triple apelación. Este sermón divide su desarrollo en 3 partes. La primera apela al corazón, la segunda al corazón y la tercera a la voluntad de la audiencia. Hoy día, viendo esta balanza que tenemos aquí, apelamos al corazón y a la razón también. Las 2 partes tienen importancia.
Por lo general, en el mundo protestante, el sermón ha apelado mucho a la razón, ¿verdad? Desde toda esta escolástica aristotélica y agustiniana, se apeló mucho a la razón y casi nada o poco a la emoción, al corazón, al sentimiento. El neopentecostalismo rompe con esto y apela mucho al sentimiento, al corazón, a la emoción, pero uno realmente ve que los sermones son carentes de argumentos y, y a veces ni siquiera tocan el texto bíblico, ¿verdad? Si ustedes han podido ver o asistir o estar en algún culto neopentecostal en el que vean esta situación. La vez pasada en Liturgia 1 hicimos una visita a un lugar y ahí pudieron haber observado. Realmente es un equilibrio. El ser humano tiene razón y tiene emoción, entonces apelar a ambos. Los puntos del desarrollo se dividen a su vez en incisos, es decir, en unidades de pensamiento o categorías de análisis o temas y subtemas que avanzan el argumento del sermón. Esas subdivisiones se van a estructurar de acuerdo a los llamados procesos retóricos. Estos procesos son la narración, la ilustración, la aplicación, la argumentación, la exhortación, la definición, plantear interrogantes, la interrogación, la descripción, el poner ejemplos, ejemplificación y la comparación. Es decir, estos procesos retóricos también se utilizan en el sermón, ¿verdad? Para ir llenando ese desarrollo y ese contenido. El sermón tradicional representa una forma básica que toda persona estudiante de homilética entonces debe aprender, debe conocer. Y si ustedes utilizan esa forma básica para el sermón final de este curso, no hay ningún problema tampoco. Es una forma básica. Uno puede generar variedad a partir de esa forma básica, de conocerla, de saberla. Entonces, habiendo aprendido con H intercalada, ¿verdad? De agarrar, habiendo aprendido y practicado esa forma de sermón, se puede entrar en variantes que enriquezcan la predicación hoy día, como esta variante que vemos ahí, de alguien ofreciendo un sermón en comunidad. El sermón tradicional apela a la razón, ¿sí? Usualmente se anuncia el tema luego del texto bíblico. Y esto, dice Pablo Jiménez, anula el factor sorpresa, ¿sí? Porque ya usted empieza diciendo, he titulado el sermón de esta mañana la necesidad del cristiano de tener una buena mayordomía con la creación. Entonces ya usted está anunciando de lo que va a tratar y eso va a anular a veces el factor sorpresa. En la actualidad posmoderna sería más atractivo, especialmente para las personas jóvenes, ir descubriendo poco a poco la enseñanza contenida en el texto bíblico, que a partir de un tema impuesto a nuestro texto, ¿verdad? Como lo dice Barth, ir llevando la dirección del texto bíblico. El sermón tradicional es deductivo, se parte de una idea abstracta, general, y deduce implicaciones, hace hermenéutica, va de lo general a lo particular
Mientras que el sermón, otros tipos de sermones como el narrativo y otros son inductivos, es decir, van de lo particular hacia lo general. El sermón tradicional sirve para predicar sermones temáticos, claro que sí. En la iglesia hay sermones temáticos, es casi de lo que más hay. Privilegia las ideas y el lenguaje abstracto, relegando las imágenes a mera ilustración. La narración queda al servicio de las ideas. Pero en la actualidad se privilegia más las imágenes, las narrativas, y no tanto los argumentos abstractos. Tampoco se trata de prescindir, sino de variar. Es decir, no es que estamos diciendo aquí no dejar el sermón tradicional para poner videos o películas, ¿verdad? Es decir, bueno, llegó el momento de la predicación, vamos a ver este video. Bueno, puede ser, si yo lo he preparado de una buena forma, pero si solo lo estoy poniendo para ocupar ese lugar, no tiene sentido. No, sino más bien es quitarle el lenguaje rebuscado y abstracto para usar imágenes verbales, sencillas, concretas, que ayuden a la comunidad a ver con la imaginación lo que dice el texto y cómo lo interpretamos. El sermón tradicional, sin duda, es un monólogo. No es algo coloquial, dialógico, ¿no? Sino que es un monólogo. La persona predicadora expone, la audiencia escucha. Esta es la forma más común de predicación. Pero hoy en día la gente no está dispuesta a escuchar mucho. Son pocos los minutos de captación de atención de los adultos y de los niños y de los jóvenes. No están dispuestos a escuchar mucho tiempo un sermón tradicional. Tiene que ser un sermón que realmente se esté disfrutando muchísimo. Por eso es que es bueno enriquecerlo con preguntas retóricas. O sea, que no son para que nadie las conteste, sino que uno se las contesta a sí mismo ahí. Imágenes que le permitan a la audiencia, que es perceptora, como hemos dicho, y no solo receptora, imaginar lo que se está explicando. El sermón tradicional descarta la dirección del texto bíblico, tal como lo dice Barth. Se basa más en la dirección de un tema para el cual se busca un texto que en la dirección que brinda el mismo texto o perícopa o porción seleccionada. Los medios de comunicación masiva y redes sociales nos han acostumbrado hoy en día a esperar que lo que escuchemos sea interesante, comunitario, no autoritario, inductivo, concreto y dialógico. ¿Verdad? Vivimos en una era donde los videos, las redes sociales, el pequeño aparatito donde tenemos absolutamente todo, ahí está nuestra oficina, nuestro banco, nuestro medio de comunicación, ¿verdad? Que uno de los mayores inventos de la humanidad, que es el smartphone, ahí lo tenemos todo y nos hemos acostumbrado entonces a que lo que escuchamos tiene que ser de inmediato, la inmediatez, interesante, comunitario, no autoritario, inductivo, concreto y dialógico. Pero el sermón tradicional es a menudo todo lo contrario, aburrido, monólogo, autoritario, deductivo, general y no dialogal. Entonces, no se trata de quitar el sermón tradicional, sino se trata más bien de enriquecer. ¿Cómo preparo entonces el sermón? ¿Qué cambios tengo que dar en el diseño del sermón? Y estamos entrando ya a la etapa del curso donde vemos qué métodos, hemos estado viendo métodos, qué caminos, y no hay un solo camino, hay muchos caminos para preparar
homiléticamente el sermón. Veamos el sermón inductivo. Mientras el sermón tradicional parte de una verdad que debe ser aceptada como tal por todos y todas, y tiene un movimiento descendente de lo general o particular y un sabor autoritario, el sermón inductivo, propuesto por Craddock, busca llegar a una conclusión que las personas acepten. Parte de lo particular y no tanto de una verdad establecida. Entonces, vean qué interesante. Lo que era el punto de partida en el sermón tradicional, la preposición o punto de partida, llega a ser el punto de llegada en el sermón inductivo, porque se revela no desde un principio, sino que se revela hasta el final. En vez de imponer un tema, el sermón inductivo busca llegar a una conclusión que las personas en la congregación puedan aceptar o acepten. Y si no la aceptan, de ahí, si es parte de lo que la predicación profética dice, también, ¿verdad? Inicia con un gancho, con una introducción muy interesante que levante preguntas, que plantee dilemas u opciones, y se puede narrar una anécdota o una historia relacionada con todo el tema del sermón. Tiene que estar íntimamente relacionada con el tema del sermón, porque si no, no sirve, ¿verdad? Esa anécdota. En el sermón inductivo, la introducción es gancho, es punto de contacto para poder obtener la atención de la audiencia. Está estrechamente ligada con el tema, como decíamos, aunque no se anuncie el tema, ya la introducción nos mete dentro del mismo tema y debe estar íntimamente ligada al propósito general del sermón. El tema más bien se va a tirar al final en el sermón inductivo. Puede estar al final, en la conclusión que lleva a un compromiso. Entonces el factor sorpresa no se anula ahí, sino que se va descubriendo poco a poco. Diferentes formas. Bueno, el sermón inductivo tiene una división en el desarrollo binaria. Vamos a ver. Estas son formas. El problema / la solución. En la primera parte se plantea un problema y en la segunda se plantean las soluciones. Esa es una forma de hacer el desarrollo en un sermón inductivo. Lo que no es y lo que es. Vean que es binario y es complementario. En la primera parte, este sermón descartará una opción indicando que es una alternativa equivocada frente a un problema, para en la segunda parte presentar la opción correcta o la opción que resuelve o satisface ese problema. Promesa barra inclinada, cumplimiento. En la primera parte explora promesas que contienen la palabra y en la segunda el cumplimiento de esas promesas en la historia del pueblo bíblico o en la vida de la iglesia. Ambigüedad, claridad. En la primera parte se plantean dudas sobre una temática y en la segunda elementos que llevan a clarificarla para la comunidad de fe. Claro que todo esto es para el desarrollo, ¿verdad? Antes hay una introducción, luego si yo usara esta fórmula, planteo la ambigüedad, luego planteo la claridad y luego planteo una conclusión que lleve al compromiso. Del presente barra al pasado barra al presente.
La primera parte explora algo en nuestra actualidad. La segunda, lo que dicen las escrituras. Y la tercera, regresa al presente con un nuevo enfoque para actualizar. Por eso fueron algunas formas, aquí está otra. Ni esta premisa es correcta, ni esta, ni esta. Se utiliza esta forma cuando deseamos descartar varias premisas que constituyen mitos, prejuicios, equivocaciones, para concluir con la alternativa correcta en ese sentido. Es interesante para trabajar prejuicios, mitos, equivocaciones. Esta premisa es correcta y esta y esta. Esta forma sermonaria permite afirmar varios puntos positivos importantes sobre un tema o un texto bíblico. No examinar más de 5 premisas en un solo sermón, porque si no la gente se agota. ¿Esta premisa es cierta o esta es cierta? El propósito de este sermón es llevar a la audiencia a tomar una decisión, cuando hay que tomar una decisión. ¿Esta premisa es cierta o esta otra es cierta? Como vemos, son recursos retóricos que se utilizan también en las formas sermonarias. Explore, explique con X, perdón, y aplique. Esta forma sermonaria nos permite estudiar un tema para profundizarlo, recalcar las implicaciones prácticas para la iglesia, explicarlas y aplicarlas. Hay otra aquí, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Permite explorar diferentes facetas de un tema. Se parte de una premisa mayor de un tema a una menor para llegar a una conclusión. Por ejemplo, dado que un valor del reino de Dios es la justicia, premisa mayor, las personas creyentes debemos practicarla, premisa menor. O sea, estaríamos concluyendo ese tema, ese sermón trabajado con 2 premisas y llegando a esa conclusión, sin anunciar de antemano el tema, sino que trabajarlo en la conclusión para no anular el factor sorpresa. Bueno, otro tipo de predicación es la predicación narrativa. La predicación narrativa es tan antigua como la Biblia. Jesús la utiliza con el uso de parábolas y narraciones. El sermón narrativo es una forma inductiva. Sus partes son marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Es como lo que nos explicaba Fátima, que ella hacía con los dibujos con los niños. Ella utilizaba dibujos, pero también los niños iban imaginándose toda la trama en el texto sobre Daniel. Creo que fue quien nos dijo. No se anuncia el tema del sermón. En el sermón narrativo, la idea principal o tema se devela en la conclusión del mismo, como se hacen las parábolas, ¿verdad? También. La audiencia está totalmente involucrada. Involucra a la audiencia en la narración. La audiencia se involucra en esta narrativa del texto, experimentando así el mensaje. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Estamos predicando sobre esta parábola y vamos desarrollando los puntos del sermón narrativo, el marco escénico, por ejemplo. Entonces presentamos los personajes, el hijo menor, el otro hijo, el padre, los personajes principales de la historia y se va describiendo el ambiente, cómo este joven pide que le repartan que le repartan en vida, ¿verdad? Su riqueza. El trama, se describe el problema, el conflicto y la trama
que se desarrolla a partir de esta. Entonces, el trama se va a escribir a partir de la petición del hijo de que se le dé su herencia y todo lo que pasa a este hijo, que se va a un país extraño y todo lo que sucede, lo que hizo, lo que no hizo y todas las peripecias que tuvo que pasar, etcétera, el regreso, hasta llegar al punto culminante, que es donde la tensión narrativa llega a su punto más alto, el encuentro del padre con su hijo, el reencuentro, ¿verdad? Como vemos en esa foto ahí, un padre abrazando a su hijo. Y entonces ese es el punto culminante para pasar luego al desenlace, que es el punto donde el problema como tal se resuelve. Si uno estuviera predicando sobre esta parábola, entonces lo desarrolla así: marco escénico, trama, y otras parábolas se pueden desarrollar así también, y otras historias de la Biblia, punto culminante y desenlace. El sermón narrativo es una forma sencilla que apela a la imaginación de grandes y de niños y niñas. Veamos el sermón basado en el movimiento del texto, que es el que nos habla Karl Barth también. El estudio del texto va a revelar su estructura literaria, tanto como sus movimientos, es decir, los episodios, unidades de sentido que componen el texto. La persona predicadora debe descubrir esa estructura y esos movimientos propios del texto. Es decir, no es un sermón temático, sino que es un sermón que va a ir poco a poco de acuerdo a cómo se mueve la estructura en el texto. Claro que le agregamos una introducción, un punto de contacto y le agregamos una conclusión. Y si no queremos anular el factor sorpresa, pues no damos el tema que sacamos, sino que lo damos en la conclusión. El sermón basado en el movimiento del texto está diseñado siguiendo la estructura y el argumento que sigue el texto. Cada uno de estos textos o movimientos puede convertirse en puntos de desarrollo. Se incluye entonces un punto de contacto, como decía, o introducción. Se sigue el movimiento del texto mediado por la exégesis que haga y se concluye con un compromiso o la conclusión mediado por la hermenéutica. Me parece que es una forma muy enriquecida de hacer el sermón basado en el movimiento del texto. Algunos consejos prácticos para finalizar. Es importante dominar el sermón tradicional, el que tiene introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? En esa forma básica y que desarrolla un tema. ¿Sí? O bien, también podemos hacer un sermón con este esquema, pero siguiendo el movimiento del texto en el desarrollo. Es importante alternar las formas de sermón. Combine los distintos tipos de sermón en un plan de predicación, que usted tenga que hacer un plan de predicación. Va a predicar un mes sobre este tema, va a predicar otro mes sobre el otro, etc. La planificación para la iglesia, utilice fechas especiales de su comunidad, de su país, de su región para reflexionar bíblica y teológicamente con su comunidad de fe, o bien si usa el leccionario o calendario cristiano, también sepa a veces dejarlo de lado para meter el mes de la iglesia, el día que celebra su denominación como día cuando empezó la obra, qué sé yo, el inicio de la obra morava en Honduras, etcétera, de la obra menonita, etcétera, por decir algo. Investigue formas creativas, ¿verdad? Realice siempre una búsqueda sobre formas creativas de sermón. Hay muchísimo.
que se puede encontrar. Atrévase a experimentar, pero una vez que domine el esquema básico. El esquema básico, introducción, desarrollo y conclusión. Escriba la idea central del sermón y compártala al final del mismo, no al principio, para que suene más interesante. Dele voz a las dudas de la audiencia en su sermón y también predique sermones narrativos, como el que vimos con la parábola del hijo pródigo. Entregue insumos y luego deje que su audiencia dialogue. Permítame un momentito. Cerrar aquí. Bien. ¿Qué les llamó la atención? Cuéntenme. El sermón narrativo se escucha Ujú. bastante interesante. ¿Verdad? Sí, me gustaría ver a predicadores o predicadoras usarlo para ir tomando como una idea de cómo lo hacen. Ujú, ujú. Vea que y tiene pasos, ¿verdad? La trama, el punto culminante, ¿sí? Y muchos pasajes se pueden predicar así. Imagínense, yo escuché una vez un sermón narrativo de la parábola de la moneda perdida, ¿sí? Y era muy, muy interesante cómo la persona lo hacía. De repente la persona se volvía en escena esa mujer que no encontraba su moneda. Ajá. ¿Alguien ha visto sermones narrativos predicados? Es que lo que más vemos es el sermón tradicional, ¿verdad? Y de hecho todos tenemos que dominarlo, de alguna forma, tenemos que empezar por ahí. ¿Mm? ¿Qué más? Profe, buenas noches, Sí, compañeros, César, compañeras. ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, gracias. Gracias, profe. Creo que algunos de nosotros que hemos sido am, educados o enseñados bajo el sermón tradicional, creo que me parece interesante que podemos utilizar como base, como dice las diapositivas, para poder enfocarnos o insertar para que sea un sermón inductivo o bajo la narrativa y inductivo, ¿no? Hermenéutico, exegético. Entonces creo que ahora cuesta ese trabajo cambiarlo. Generalmente um, ¿Cuesta? yo casi me cuesta mucho hacerlo el narrativo, pero ahí vamos camino al aprendizaje y a veces en nuestros sermones, si todavía tomamos el ejemplo del tradicional, es bien compacto, uno, dos, tres puntos y se acaba, ¿no? Y creo que esa combinación sería muy interesante poder practicarlo y aplicarlo en nuestros sermones, porque eso ayudaría mucho a la audiencia, a nuestra congregación, ¿no? En el diálogo, en cómo llamar la atención con temas creativos que el pastor puede hacer, algo en comunidad. Creo que se pierde mucho, ¿no? Sí, El pastor está muy arriba, generalmente en las iglesias tradicionales, el púlpito mismo que está arriba sí, como que imparte miedo, imparte el poder, y abajo está la congregación, y generalmente a veces en la iglesia metodista, ustedes saben, las iglesias tradicionales, cuesta mucho romper eso y que el sermón sea abajo, en el pueblo, ¿no? Y a veces en la iglesia, por ejemplo, queremos romper eso y que el sermón sea
dirigido abajo, en la comunidad, en el tú por tú, ¿no? Y dejar los púlpitos tradicionales muy alto, como lo hacía Wesley. Entonces creo que nos falta mucho aprender y tener valor con humildad, también como decía Barr. Pues, me parece muy interesante el sermón narrativo. Creo que tenemos que trabajar en eso más. Gracias. Ya le doy la palabra a Molly. ¿Y qué les pareció todas esas formas de sermón inductivo, binarias? Promesas, cumplimiento. Esta propuesta sí, esta no, esta sí. ¿Cómo lo ven? Le da variedad, ¿verdad? Sí. A ver, Molly. Sí, profe, para mí, las exposiciones que estás facilitando, hay muchos temas que para mí son nuevos, de verdad que sí. Y en todas las iglesias, aquí en el contexto misquito, en la mosquitia, el sermón que se hace es monólogo. Solo el predicador habla, predica y ya. Pero en las capacitaciones, en las talleres, en las conferencias sí hacemos de una manera participativa, en la cual pues ahí la experiencia que yo vi es que hay más participación, más activa y no se fija la hora, no se siente el factor tiempo y de las participaciones que hacen la juventud, ya sea en conferencias de adultos, pues a manera que va participando, surgen nuevas ideas, nuevos planteamientos. Entonces, eso lo considero como muy enriquecedora. Pero la pregunta que yo tengo es cómo hacer en una hora de espacio de 30 minutos un sermón de diálogo cuando los sermones son monólogos y considero que es como que un cambio, va a implicar un cambio y la cultura o la comunidad oyente como no está practicado, considero que no está o no, le va a ser un poco difícil esa práctica o esa adaptación, pero sí tenemos que intentar para llevar a un cambio de la diversidad en las exposiciones de sermones. Esa es mi opinión. Muy bien. Los cambios en todos los aspectos litúrgicos tienen que ir poco a poco. Ujú. Porque las personas están totalmente arraigadas a la tradición. ¿Sí? Por eso le llamamos sermón tradicional. Entonces, de repente, por eso decíamos antes, no es que usted va a abandonar el sermón tradicional y a meter videos y películas, porque no, la gente se va a molestar. Tienen que empezar yo diría que un cambio debe empezar por los grupos pequeños de la iglesia. Sí. ¿Sí? Es decir, empiece primero con los jóvenes, que son los más abiertos al cambio. Empiece con los niños, con los jóvenes. Luego con las señoras. También. Pastor que tiene en contra la sociedad femenina está muerto, ¿verdad? ¿Cierto? Marvin, cierra el micrófono, por favor. Decía que pastor que tiene en contra la sociedad femenina está muerto. Así es que, porque las señoras en la iglesia, ellas son trabajadoras, como ellas solas, y a veces son un poder, ¿verdad? Entonces hay que medir todas esas fuerzas. Entonces, yo recomiendo siempre la mediación pedagógica ante un cambio. Digamos, no se trata que yo diga, bueno, ahora vamos a usar todos los colores de la liturgia, porque hay que usarlos. No, tengo que ir explicando qué significa el morado, qué significa el rojo, qué significa el verde, etcétera, etcétera, para poder que los manteles no solo sean blancos, ¿verdad? Sino que
que sean de otro color también, según el calendario litúrgico. Pero yo tengo que irles explicando y que no se trata tampoco de que lleguen un día y les cambié todo, les cambié las bancas, resulta que el culto lo hice diferentísimo, y hago una predicación narrativa tras de eso. Entonces la gente va a salir, se va, se va a crear un muro de resistencia. Decía Jean Piaget que todos los cambios en educación tienen que pasar por el proceso de asimilación. Igual esto. Igual en materia litúrgica, todo tiene que pasar por asimilación. Poco a poco, pero sí se logra. ¿Algún otro comentario? Interesante, profe, interesante la explicación que hace. Por ejemplo, aquí en la comunidad, en la iglesia donde yo participo, hay un cambio en la manera de adorar los niños. Hay un grupo de niños que hace una adoración muy dinámico, muy activa, y las adoraciones, hay un grupo que cantan, hay otro grupo que hacen las mímicas, entonces eso llama la atención a nosotros. Y había otro maestro que era muy tradicional, y por esa tradición, por ser muy tradicionalista, el grupo estaba reducido, mientras que ha cambiado la maestra, ahorita el grupo se ha incrementado en una buena cantidad. Entonces, la dinámica, el espacio de participación ha permitido llamar atención a los niños, y está muy bien la organización de los niños, y me llama mucha la atención. Por ejemplo, si un pastor tiene o pastora tiene un plan de predicación de un mes, en un mes meter un cambio, pero volver a la forma tradicional, ¿sí? Porque por eso existen los estribillos en los himnos, ¿verdad? Porque el cerebro humano necesita volver de nuevo a encontrarse con lo que está acostumbrado. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Si todos los domingos llegas y es diferente, la gente va a empezar a crear resistencia. Pero si usted lo mete, el sermón, mete un sermón diferente, una vez al mes, la gente va a estar esperando ese domingo como algo especial. ¿Qué piensa, César? Usted como pastor también. Bueno, aquí todos casi son pastores, ¿verdad? ¿Qué quieres, César? Sí, profe. Creo que, bueno, en nuestra iglesia, la comunidad blanca o anglosajona, solamente quedan 3 personas, ¿no? Y, y para ellos se hace el servicio muy tradicional. Wow. Entonces, pues la pequeña comunidad de 3 personas están aferrados a la estructura. Entonces, pero en la comunidad hispana somos un poquito más abiertos, más dialogantes, más en comunidad. Entonces, pero llevamos el calendario litúrgico, um, todo el esquema está hecho con el calendario, pero la música, la forma como hacemos el sermón es más dialogante, más en comunidad. A veces le unimos las dos comunidades en ocasiones especiales, pero se siente un poquito que la comunidad anglosajona como que no encaja allí, ¿no? Y lo hacemos bilingüe, entonces como que no encaja, se siente un poco incómoda y quiere que el servicio dure 1 hora y punto, ¿no? Y a veces nosotros nos pasamos un poquito o empezamos un poquito tarde, unos 5 minutos más, pero ellos quieren que se empiece a la hora, ¿no? Entonces hay una lucha todavía, pero somos más la comunidad hispana. Entonces, gusta a la comunidad hispana porque, por ejemplo, las canciones tratamos de usarlo, canciones de Venezuela, canciones de Honduras, de algunos del Caribe. Entonces, tratamos de combinar, entonces cada uno se identifica Qué bonito. un poquito de
de diferentes culturas la música, ¿no? Entonces, tenemos una comunidad muy diversa, muy amena. Me gusta cómo está creciendo la comunidad y la gente se siente muy identificada con la iglesia, con los propósitos que se está consiguiéndose. Entonces, una comunidad acogedora y donde todos y todas son bienvenidos. Hay personas de la comunidad de LGTB, se siente muy a gusto, muy, ¿no? Y las personas saben y respetan, ¿no? Las demás que no son de la comunidad. Pero al final todos salimos contentos del día y se extiende después el servicio en una comida. Entonces, pero como decía, el roce está entre la comunidad anglosajona, que queda tres, y la comunidad hispana, ¿no? Todavía estamos. Tratamos de mantener, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias. ¿Dónde queda tu comunidad? En Baltimore, Vale. en Maryland. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta su experiencia pastoral, tratando de meter cambios? A Alberto, ¿cómo le ha ido? Bueno, profe, nosotros pues estamos, digamos, muy arraigados a la estructura del catolicismo tradicional, vamos a decirlo así. Nosotros utilizamos el calendario litúrgico, el leccionario, estamos muy imbuidos en esos dos aspectos. El tema de los colores litúrgicos, indiscutiblemente por las vestiduras litúrgicas que utilizamos quienes estamos presidiendo la liturgia. En cuanto a la predicación, en concreto, profe, estamos todavía imbuidos en la predicación tradicional, en el método tradicional. En mi experiencia, digamos, en el lugar donde estoy, cuando me han invitado a algunas celebraciones litúrgicas, he tratado, digamos, de ir rompiendo algunos esquemas en el sentido de generar un espacio más dialogante, que no sea un monólogo, sino que pueda haber espacio para que las personas que están participando de la liturgia puedan también exponer su punto de vista a través de algunas preguntas. Eh, pero sí uno se encuentra que hay como cierta resistencia en eso, porque están acostumbrados que el presbítero, que el diácono, que el obispo sea el que dé la predicación del sermón, y ellos están, digamos, quietecitos ahí como espectadores simplemente, pero no se les ha dado la oportunidad de participar. Incluso, digamos, me he encontrado con experiencias que por la falta, digamos, de esa mediación exegética y hermenéutica en muchas de las predicaciones nuestras, cuando se hace esa mediación, uno se encuentra con expresiones de como que, ve, eso no me lo habían predicado antes, yo no sabía que eso estaba ahí. Es que los otros no me predican como usted de pronto nos predicó hoy. Entonces, si uno se encuentra con algunas novedades en ese orden de ideas y se va, digamos, poco a poco como rompiendo esos paradigmas, esos esquemas, pero igual cuesta porque todavía hay una resistencia, no solamente por parte de las personas que están, digamos, dentro de las comunidades de fe, sino también dentro de la misma, los ministros ordenados, que también hacen esa resistencia, están muy conservadores, muy herméticos, y bueno, digamos, también cuesta mucho ir cambiando esos chips, pero sí, creo que lo que usted dice, profe, es ir poco a poco, de una forma pedagógica, muy paciente, Con mucha paciencia. muy clara, para que las personas vayan poco a poco viendo que hay otras formas de poder participar en ese momento
y que quienes estamos responsables de esa acción podamos darle oportunidad también a las personas que participen y puedan sentirse dentro de esa predicación y no simplemente como espectadores. Me parece importante eso. Eso, profe. Claro, ¿verdad? Y vean que con el sermón inductivo hay muchas formas. Yo les presenté como 10 formas en las que se puede variar el desarrollo, basado en lo que Pablo Jiménez expone en su libro. Entonces, podemos hacer mucho uso de todos estos recursos retóricos para la hora de predicar. Le iba a preguntar a Aurora, ahí está. Bueno, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Con sermones. Sí. Pues hace tiempo que no he predicado. Ajá. Creo que mis últimos sermones fue casi de adolescente. Bueno, Y pues como yo asistí todo el tiempo a la iglesia de mis papás, entonces participaba mucho en todas las áreas, pero ya pues el profesor Edwin sabe el proceso en el que yo he estado. Y con mi esposo, que mi esposo es pastor también, pues hemos estado en un proceso migratorio, entonces como que no ha tenido él un lugar estable. No hemos tenido estabilidad ahorita como en una iglesia para poder desarrollar ajá. em, este trabajo, entonces hemos estado como remoto por Zoom y esas cosas aquí de nuestro país. Entonces, pues y también recién llegada a los Estados Unidos, mi esposo estaba atendiendo una iglesia en inglés, entonces yo no puedo comunicarme en inglés a nivel teológico para dar una predicación. Y pues es una barrera, la barrera del idioma, para poder desarrollar ese talento. Incluso la comunidad hispana a veces me decía, no, a veces me decía, ay, es que hablen Spanglish porque entendemos más. La misma comunidad se le está olvidando el español. Sí, sí, usan Bueno, mucho el Spanglish allá, o sea, las personas me hablaban y era como que una frase completa empezaban en español y terminaban en inglés. Y yo quedaba, ok, sí, más o menos. Pero sí es bien interesante esos choques culturales. sí, sí. Y sí recuerdo que Qué me decían, desafío, ¿verdad? sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. El Spanglish es otro idioma aparte. Y, pero sí recuerdo mis últimas predicaciones aquí en la iglesia de mis papás. Recuerdo yo que se hacían, yo predicaba como 40 minutos, pero yo hacía un sermón que supuestamente me iba a durar 20 minutos. Entonces Ajá. estaba yo recordando eso con la lectura de la Sobregerado. semana. Sí, con la lectura de la semana pasada, yo Ajá. recordaba que dice Carlos Barth que creo que era la lectura de él, que hay que escribir palabra por palabra, lo Ajá, que bueno. uno va a decir, Sí, él que dice eso. si solo escribe las ideas, que era lo que yo hacía, de repente desarrollaba una idea y si se me venía una experiencia o lo que sea, o me estaba inspirada y se me venía otra información, la decía, entonces yo preparaba de 20 minutos y me salían 40 minutos. Entonces ese es un error. Es a saber si redundaba también, porque grabarse en video, pues, eso puede ser muy bueno para mirar los errores que uno tiene. Y yo no sé, yo me imagino que yo redundaba mucho si solo apuntaba así las ideas, porque si me tardaba demasiado, pues estaba cometiendo algunos errores como redundar, como no escribir bien lo que voy a decir, sino dejarlo más así libre. Pero lo que es, no sé si este es un estilo de hacer un sermón, no lo sé, o no sé si es un error pero hacerlo como con bastante información, que parece ya una clase, no sé, así me gustaba a mí hacerlo. Y yo recuerdo que los hermanos de la iglesia, siempre que yo iba a predicar, sacaban como que su libreta para ir apuntando, porque me gustaba hacerlo así como casi como una clase, la verdad. No tengo el talento ni el don de hacer una predicación así como
motivacional como la que generalmente se usa. Ujú. No tengo ese don, entonces soy más como tengo como el don de maestra, se puede decir, y me gusta hacerlo como profundizar bastante en un tema y a los hermanos les gustaba porque todos sacaban sus anotaciones para tomar nota. Pero como dice el profesor, siempre tiene que ser variado y les gustaba porque yo predicaba una vez cada, no sé, 4 meses. Pero si eso yo lo tendría que hacer todos los domingos, creo que se cansarían. Se Ujú. cansarían porque tal vez lo sentirían muy pesado Sí. profundizar Ujú. tanto así en un tema. Entonces la idea de renovación en la predicación de la iglesia no es que usted vaya con un sermón innovador cada domingo, ¿verdad? Siempre la gente va a necesitar volver al sermón tradicional, que por eso es que tiene 3 puntos para que no se haga kilométrico. Pero algo importante que decía César, qué interesante sería si se puede combinar, ¿verdad? Si se puede combinar un poquito de narrativo con el tradicional también. Y entonces llegar ahí a algo muy interesante. Es cuestión de usar, en esto es cuestión de usar la creatividad, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos al recreo. Entonces, tomamos una pausa.